estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, cuando encontré un mensaje en su teléfono de mi mejor amiga durante mi despedida de soltera. Resulta que habían estado involucrados en secreto. Lo confronté y él admitió haber pasado una noche con ella. Algunas traiciones vienen de las personas que menos esperas. Debería haber estado celebrando, ¿verdad? Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, Nathan. Habíamos estado juntos durante 5 años y todo era perfecto. Los planes para la boda estaban avanzando, las invitaciones ya habían sido enviadas y todo lo que tenía que hacer era esperar. Había esperado tanto tiempo por este momento, el momento en el que oficialmente me convertiría en su esposa. Pero nada me había preparado para lo que descubrí 2 meses antes de la boda. Estaba en mi despedida de soltera, rodeada de mis amigas más cercanas, incluida Lea, mi mejor amiga desde la secundaria. La noche se suponía que debía ser divertida, llena de risas y emoción. Estaba bailando con mis amigas, disfrutando el mejor momento de mi vida, cuando vi el teléfono de Nathan encenderse sobre la mesa. No sé por qué lo hice, pero lo tomé. Me dije a mí misma que no estaba husmeando, solo mirando la hora, pero la vista previa del mensaje me llamó la atención. No puedes saberlo. Aún no. Encontraré una solución. Solo encuéntrame después de la fiesta. Mi corazón se detuvo. El mensaje no era para mí, pero no importaba. No era la primera vez que veía un mensaje sospechoso de Leah para Nathan, pero esto era diferente. Esto no era solo un, oye, deberíamos ponernos al día en algún momento. Esto era una promesa, algo secreto. Mi respiración se detuvo y no pude ignorar la sensación de asco que me invadió. Intenté calmarme. Tal vez fue un error, un mensaje enviado a la persona equivocada, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Me inventé una excusa para irme temprano de la fiesta y conduje a casa en un estado de aturdimiento. Me dije que necesitaba hablar con Nathan, pero no sabía cómo. ¿Qué podía decir? Ni siquiera estaba segura de qué lo acusaba aún, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Cuando llegué a casa no pude mantener el miedo a raya. Tenía que saber. Tomé el teléfono de Nathan, mis manos temblaban y lo desbloqueé. Los primeros mensajes no eran nada sospechosos, solo actualizaciones sobre los planes de la boda y bromas al azar. Pero luego desplacé más abajo y mi estómago se retorció nuevamente. Más mensajes. De Leah. Lo siento, no debí haberte besado, pero no puedo dejar de pensar en ti. Nos vemos más tarde en el mismo lugar después de la fiesta. Podemos hablar. La sangre se me fue de la cara. Sentí como si el suelo se estuviera abriendo debajo de mí. No podía respirar. Corrí al baño, mirándome al espejo, tratando de entenderlo todo. Podía sentir mi corazón latiendo fuerte en mis oídos, mi pecho apretado por el pánico. ¿Cómo podía estar pasando esto? Nathan, mi prometido, el hombre en quien confiaba mi corazón, y Leah, mi mejor amiga. ¿Cómo podían traicionarme de esta manera? Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a Leah. Tenemos que hablar. Ahora. Luego le envié un mensaje a Nathan. Lo sé. Mis manos seguían temblando cuando envié esas 2 simples palabras. La verdad colgaba en el aire entre nosotros antes de que él llegara a casa. Cuando Nathan entró por la puerta esa noche, no dije una palabra. No hacía falta. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se movían de un lado a otro como si buscara una salida. Sabía que yo había visto los mensajes y no había forma de escapar de esto. Te lo puedo explicar, empezó, pero lo interrumpí. No te molestes. Mi voz era baja, apenas un susurro, pero podía sentir la ira burbujeando dentro de mí. No quería gritar. No quería darle el gusto de verme perder el control. Pero todo dentro de mí gritaba para gritarle. Pero él siguió hablando, como si pudiera calmarme con palabras. Fue un error mío. Yo nunca quise que esto pasara. Quería reírme. ¿Un error? Él la besó, intercambió mensajes secretos y me mintió durante Dios sabe cuánto tiempo. No fue un error. Fue una elección. Te acostaste con ella, Nathan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Mi voz se quebró al final, las lágrimas amenazando con salir. Sus ojos se llenaron de culpa. Lo siento mucho, Mia. Fue una noche, hace unos meses. No significó nada. No la quiero. Te quiero a ti. Entonces, ¿por qué? Mi voz se rompió. ¿Por qué, Nathan? ¿Por qué ella? Él miró hacia otro lado, incapaz de mirarme. Su silencio lo decía todo. Y así todo se desmoronó. El hombre con el que estaba a punto de casarme, la persona con la que había planeado mi futuro, estaba frente a mí, confesando que me había traicionado. Lo peor no fue el acto en sí. Fueron las mentiras, los secretos, el completo desprecio por mi confianza. ¿Y Leah? ¿Mi mejor amiga? Ni siquiera la había visto todavía, pero sabía que ella también era culpable. No sabía qué hacer. No sabía cómo hacer que esto tuviera sentido. La boda que había estado planeando durante meses de repente se sentía como una cruel broma, una farsa. ¿Cómo iba a estar a su lado y prometerle mi vida sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo iba a mirar a Leah de la misma manera otra vez? El amor de mi vida y mi mejor amiga. Ambos me apuñalaron por la espalda y yo estaba allí, sosteniendo los pedazos. Actualización 1. Los siguientes días se sintieron como un borrón. El shock no se desvanecía y el dolor tampoco. Me repetía a mí misma que era una pesadilla, un mal sueño del que despertaría. Pero cada vez que abría los ojos, la realidad me golpeaba como un tonel de ladrillos. Nathan, el hombre con el que se suponía que me casaría, y Leah, mi mejor amiga, me habían traicionado de la peor manera posible.
y ahora tenía que averiguar cómo lidiar con todo esto. No podía hablar con mi familia. Mi mamá ya estaba preguntando por los ensayos de la boda, preguntando si seguía en camino con todos los planes. No sabía cómo decirle la verdad. Pensar en explicarle lo que había sucedido me enfermaba. Lo último que quería era cargarla con mi dolor. Ni siquiera le había dicho a mi mamá que estaba enojada con ella por haberme animado a seguir adelante con la boda a pesar de mis crecientes reservas. Siempre desestimaba mis preocupaciones sobre Nathan y decía que era normal tener dudas. Claro, no sabía nada de la creciente cercanía entre Leah y Nathan, pero ahora deseaba haber seguido mi instinto. Tampoco podía hablar con mis amigos. No quería explicarles que la mujer en la que había confiado más que en nadie había cruzado una línea con mi prometido. ¿Cómo podría enfrentarme a Leah de nuevo? Toda nuestra amistad se había basado en la confianza mutua. Habíamos compartido todo, nuestras inseguridades, nuestros secretos, nuestros triunfos. Siempre habíamos estado allí la una para la otra. Ella era mi persona, la que me entendería sin importar nada. O eso pensaba. Pero ahora me sentía tan sola. A medida que pasaban los días, evitaba a Nathan. Apenas hablábamos. Me enviaba mensajes, disculpándose una y otra vez, tratando de explicar que no significaba nada, que había sido un momento de debilidad, pero que me amaba y quería arreglar las cosas. Pero sus palabras se sentían vacías. Cada vez que trataba de contactarme, me sentía más y más frustrada. No estaba arrepentido por lo que hizo. Estaba arrepentido de que lo descubriera. Estaba arrepentido de que se supiera. Y tal vez eso lo convertía en un cobarde, no en un hombre que merecía mi perdón. La culpa tampoco me dejaba en paz. Seguía pensando en Leah. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban Nathan y ella viéndose escondidas. Cuánta de mi vida había sido una mentira. Les había confiado a ambos, más que a nadie en el mundo. Y los dos traicionaron esa confianza de la peor forma posible. Una tarde finalmente me derrumbé y llamé a Leah. Sentía que estaba caminando hacia una zona de guerra, sabiendo que esta conversación podría destruir lo último de mi cordura. Contestó el teléfono al segundo timbre con la voz quebrada por la incomodidad. Mía, ¿estás bien? No sabía si estaba bien. No sabía qué sentía. Estaba enojada, herida, devastada, pero sobre todo sentía vacío. Estaba tan agotada de tratar de armar una realidad que ya no tenía sentido. Necesito verte, dije con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Hubo una larga pausa en el otro extremo antes de que Leah hablara nuevamente, su voz casi disculpándose. Yo, lo sé, Mía. He estado pensando en llamarte, pero no sabía qué decir. No tienes derecho a decirme lo que no sabías, Leah, le respondí, el enojo surgiendo. Te acostaste con Nathan, mi prometido. Me traicionaste. ¿Y ahora quieres quedarte ahí y actuar como si fueras la víctima? ¿Tienes idea de cuánto me duele esto? Pude escuchar cómo Leah se quedó sin respiración, y me pregunté si estaba llorando. No merecía mi simpatía, pero no pude evitar sentir un punzón de culpa por haber alzado la voz. Quería respuestas, las necesitaba, pero el dolor me estaba haciendo difícil mantener la calma. Lo sé que lo arruiné, susurró Leah. Pero Mía, fue solo una noche, un momento. Te juro que no significó nada. Nathan es tan convincente, ¿sabes? Siempre ha estado ahí para mí y yo fui débil. Nunca quise hacerte daño. Por favor, créeme. Las palabras no me parecían reales. ¿Una noche? ¿Un momento? ¿Me estás diciendo que esto pasó solo una vez? ¿Solo una vez y eso debería hacer que todo esté bien? Te juro, Mía, lo siento. No sé cómo arreglar esto, pero por favor no me cierres la puerta. La voz de Leah se quebró. El sonido familiar de la desesperación se coló. Nunca quise hacerte daño. Siempre he sido tu mejor amiga. Te quiero. Por favor, no dejes que esto nos destruya. Me senté en silencio, procesando sus palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaba arrepentida, claro, pero no parecía suficiente. Se disculpaba porque la habían descubierto. Podía sentir su culpa, pero eso no cambiaba nada. No podía perdonarla y pretender que nada había pasado. No sé si alguna vez podré perdonarte por esto, Leah, dije, mi voz apenas un susurro. Rompiste mi confianza, los dos lo hicieron. No solo me heriste todo lo que teníamos. Se suponía que eras la única persona en la que podía confiar. Yo, por favor, Mía, no puedo seguir haciendo esto. Necesito espacio, necesito tiempo. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo más. La verdad es que no sabía qué necesitaba. No sabía si podría perdonar alguna vez a Leah o a Nathan. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría confiar de nuevo en cualquiera de los dos? Las mentiras, el engaño, era demasiado para soportar. Y todo lo que podía hacer era quedarme con los pedazos de mi corazón roto y tratar de averiguar qué seguía. La boda se cernía sobre mí como una nube oscura, pero no sabía cómo cancelarla sin destrozar las pocas relaciones que me quedaban. Mi mamá nunca lo entendería. Mis amigos tampoco. Y la culpa por haber cancelado todo me perseguiría, aunque sabía que era la decisión correcta. Mientras estaba sentada allí, mirando mi teléfono, mis pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de Nathan. Mía, por favor. Sé que lo arruiné, pero te amo. Déjame arreglar esto. Podemos superar esto juntos. Ni siquiera pude responder. ¿Cómo podía amarme y seguir lastimándome así? Actualización 2. Los días que siguieron fueron como un ciclo interminable de dolor y confusión. Los mensajes de Nathan seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Te amo.
Podemos arreglar esto. Por favor, solo dame una oportunidad para hacerlo bien. Pero mientras más intentaba contactarme, más me alejaba. Cada palabra que escribía se sentía como una ofensa, un recordatorio de lo poco que significaba para él en ese momento de debilidad. No podía entender cómo había dejado que llegáramos a este punto. Seguía pensando en Leah. ¿Qué clase de amiga hace algo así? Y aún así, una parte de mí quería contactar con ella. Una parte de mí quería escucharla disculparse en persona, sentir el peso de su arrepentimiento. Pero luego recordaba las mentiras que había dicho, la forma en que manipuló la situación, y no podía traerme a mí misma a contactarla. Una noche, aproximadamente una semana después de la despedida de soltera, decidí que no podía seguir viviendo en este limbo emocional. Necesitaba respuestas reales, no solo disculpas, no solo excusas. No podía enfrentar la boda con esta tensión colgando sobre mi cabeza. Así que arreglé una cita para encontrarme con Leah, esperando que en persona pudiera llegar al fondo de las cosas. No podía seguir huyendo de la verdad. Leah me recibió en una cafetería, el lugar donde nos solíamos reunir cada semana durante los últimos 10 años. Ahora se sentía extrañamente vacío. Las caras familiares de los baristas y los clientes que alguna vez formaron parte de nuestra rutina ahora eran extrañas, como si el lugar hubiera cambiado junto con todo lo demás en mi vida. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en nuestra mesa habitual en la esquina. Tenía la cabeza agachada, las manos frotándose en su regazo. Tan pronto como me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería estar enojada, pero en cambio solo me sentía entumecida. «Hola», dijo suavemente. No se levantó. Yo tampoco lo hice. «Hablemos, Leah», dije, mi voz fría, aunque todo dentro de mí estaba en turbulencia. «Necesito saber por qué». «¿Por qué él? ¿Por qué Nathan?» Leah tragó fuerte. Su garganta se movió mientras trataba de contener las lágrimas. «Mía, yo ni siquiera sé cómo pasó. También he estado tratando de entenderlo. Nathan y yo hemos estado cerca durante mucho tiempo. Él ha estado ahí para mí en todo. Y cuando empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma, supongo que, no sé. Fue un error. Fue un error, Mía, y nunca quise hacerte daño». La miré fijamente, tratando de leer la sinceridad en sus ojos, pero sus palabras no me parecían correctas. «¿No pensaste que me harías daño? ¿No pensaste en el hecho de que estaba a punto de casarme con él? ¿Que confiaba en ustedes dos?» La voz de Leah tembló. «Nunca quise que esto pasara. Te juro, no quería hacerte daño. Pero la forma en que Nathan me miraba, la forma en que me escuchaba cuando nadie más lo hacía, solo, no sé, Mía. Tomé una decisión terrible, una decisión egoísta, una decisión egoísta». Las palabras dolieron. «¿Me estás diciendo que te acostaste con mi prometido porque te sentías perdida? ¿Es eso? ¿Se supone que debo entender eso?» «No», susurró, negando con la cabeza. «No te estoy pidiendo que lo entiendas, solo lo siento tanto. Me odio por lo que hice, odio haberlo arruinado todo. Eres mi mejor amiga, Mía, y te traicioné. Nunca me perdonaré por eso». Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. «No sé si alguna vez podré perdonarte, Leah», dije, mi voz quebrada a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «Me rompiste. Rompiste todo lo que teníamos, todo lo que creía. Confiaba en ti. ¿Y tú?» Me detuve antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Había estado intentando mantener mi compostura, pero el dolor era insoportable ahora. «Ya no sé quién eres, y tampoco sé quién es él». Leah se estremeció al mencionar el nombre de Nathan. «Lo sé, lo arruiné todo, y no espero que me perdones, ni siquiera merezco tu perdón». Me levanté entonces, mis piernas temblando bajo mí. No podía seguir sentada aquí, pretendiendo que esta era una conversación que podría resolverse. No lo era. No podía resolverse. «Has tomado tu decisión, Leah», dije, las palabras frías, distantes. «Lo elegiste a él, y ahora me has perdido a mí». Leah también se levantó, su rostro arrugándose con emoción. «Mía, por favor, no. No puedo hacer esto», la interrumpí. «No puedo arreglar esto por ti. Tengo que dejarlo ir. Tengo que dejar ir a los dos». Salí del café sin mirar atrás. El viento afuera se sentía afilado, mordaz. Mi corazón estaba hecho pedazos. Pero por primera vez, desde que todo se desplomó, sentí algo cercano al alivio. No tenía la fuerza para volver con Nathan. Ya no quería escuchar sus disculpas, no cuando se sentían vacías. Y no quería enfrentar a Leah. No quería mirar a la mujer que había sido mi mejor amiga, a quien le confié mis secretos más profundos, y ver a alguien que podía traicionarme tan fácilmente. Esa noche decidí cancelar la boda. No me importaba el impacto. No me importaba la vergüenza. No me importaban las cosas que la gente diría, ni las relaciones que terminarían. Lo que importaba ahora era yo. Tenía que protegerme. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para alejarme de las personas que me habían herido. Llamé a mi mamá primero, con la voz quebrada mientras le explicaba todo. Al principio no lo entendió. No lo podía creer, pero cuando escuchó el dolor en mi voz, supo que hablaba en serio. Había terminado. La boda se cancelaba. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Nathan. Fue lo más difícil que tuve que hacer. «No puedo casarme contigo. No puedo estar contigo después de lo que hiciste. Ya no quiero ser parte de esta mentira». No hubo respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de nuevo. Pero incluso mientras comenzaba a recoger los pedazos rotos de mi vida,
Algo me decía que las verdaderas consecuencias aún no habían llegado. No tenía idea de hasta qué punto las ondas de mi decisión llegarían. La verdad sobre lo que había pasado aún estaba ahí afuera, y las repercusiones apenas comenzaban. Habían pasado unos días desde que cancelé la boda, y aunque una parte de mí sentía una sensación de alivio, otra parte de mí se ahogaba en las secuelas. Había contado a mis amigos más cercanos, a mi mamá y a cualquiera que necesitara saber sobre la cancelación de la boda. El apoyo que recibí fue reconfortante, pero la culpa de decepcionar a todos pesaba mucho sobre mí. Pero lo que realmente me mantenía despierta por la noche era el pensamiento de Nathan. Claro, sabía que él estaba molesto, estaba devastado y no podía culparlo por eso, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba tan arrepentido como debería. No había rogado por perdón, no realmente. Sus mensajes habían pasado desesperados a acusatorios. Me culpaba de sobreactuar, de ser demasiado sensible, de ser demasiado rápida para sacar conclusiones. Fue el último mensaje el que me rompió y de alguna manera fue el punto de inflexión. No le había respondido durante días y sus mensajes se volvieron más frenéticos. No sé qué hacer más. Estoy tratando de hacer esto bien, Mia. Sé que me equivoqué, pero podemos arreglarlo. Por favor, solo dime cómo. Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Ese fue el que me hizo detenerme. Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esas palabras eran las mismas que me había dicho antes. Eran las mismas que le había dicho a Leah. De repente, todo encajó. Todas las piezas faltantes del rompecabezas cayeron en su lugar y me golpeó la nauseabunda realización. Nathan no solo me había engañado. No era solo un hombre que cometió un error. Me había estado manipulando mientras jugaba con los dos como peones en un juego de su propia creación. No solo fue Leah con quien me traicionó. Fui yo, y ella, y todos los demás que alguna vez confiaron en él. Sentí una punzada de traición profunda en mi pecho. El hombre con quien había pasado años, el hombre que pensaba que conocía, me había estado mintiendo todo el tiempo. No solo sobre el affair, me había estado mintiendo sobre sus sentimientos hacia mí, sobre su compromiso con nuestro futuro. Y me di cuenta de algo más. Él seguía mintiendo. No sentía remordimientos por el affair, no realmente. Sentía remordimientos por haber sido descubierto. Respiré hondo y sentí la claridad que había estado perdida por tanto tiempo. Esto ya no se trataba de Leah ni de la traición de Nathan. Se trataba de mi dignidad. De mí negándome a dejar que alguien me manipulase para quedarme en una relación construida sobre mentiras. Esto no fue un error. Esto no fue algo que pudiéramos arreglar. Esto fue un patrón de engaños, y había terminado. Fue entonces cuando tomé la decisión. Tenía que recuperar el poder, y tenía que asegurarme de que todos supieran la verdad. No perdí tiempo. A la mañana siguiente, contacté a una amiga mía que trabajaba como periodista. No sabía si era lo correcto, pero sentí que era mi única oportunidad de exponer todo, de asegurarme de que Nathan no saliera impune de lo que había hecho. Mi amiga aceptó ayudarme, y pronto estábamos redactando un artículo anónimo, una exposición sobre Nathan y Leah, su affair, y la forma en que habían manipulado a las personas a su alrededor durante años. Sentí una extraña satisfacción al ver cómo las palabras cobraban vida. No era una persona vengativa, pero esto se sentía bien. Necesitaban saberlo. Todos ellos. Todos los que alguna vez apoyaron a Nathan, todos los que lo llamaron su amigo, necesitaban entender que esto era lo que realmente era. Que Leah no era solo la otra mujer en esta situación. Ella era cómplice. ¿Y Nathan? Él era el cerebro de todo. Mientras me preparaba para enviar el artículo, sentí un repentino impulso de adrenalina. Era aterrador pensar en las consecuencias de mis acciones, pero también liberador. Este era mi momento. Estaba reclamando mi voz, mi historia, mi poder. Presioné enviar. La caída vino rápido y dura. El artículo se publicó en cuestión de horas y mi teléfono explotó con mensajes. La familia de Nathan, sus amigos, incluso sus colegas se pusieron en contacto conmigo, tratando de defenderlo, tratando de razonar conmigo. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las personas que una vez lo consideraron un compañero leal y amoroso, ahora estaban cuestionando todo sobre él. El mismo Nathan me llamó, su voz una mezcla de ira y desesperación. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Esto ya no se trata solo de nosotros, Mia. Has arruinado todo. Me has arruinado. No dije nada, solo dejé que las palabras quedaran en el aire. No estaba arrepentido por el dolor que me causó. Estaba arrepentido por las consecuencias de sus acciones. ¿Y Leah? Bueno, ella había permanecido en silencio. No me había contactado ni una vez desde esa fatídica reunión en la cafetería. No estaba segura si había visto el artículo o si simplemente estaba demasiado avergonzada para enfrentarse a mí. Pero no me importaba. Ya no estaba buscando una disculpa. Había terminado. Cuando el artículo se hizo viral, mi teléfono se llenó de mensajes mixtos. Algunas personas me apoyaban, entendiendo que había hecho lo que necesitaba hacer. Otros, incluidos algunos de los familiares de Nathan, me culpaban por hacer público nuestro drama privado. Pero la verdad ya estaba ahí. No iba a dejar que nadie girara la historia a su favor. Seguí esperando el momento en que sentiría arrepentimiento, cuando desearía haber tomado un enfoque más tranquilo y privado, pero nunca llegó.
La verdad era que me sentía más fuerte. La decisión que tomé fue dolorosa, pero fue la primera vez que realmente me defendí, y por primera vez en semanas me sentí libre. Pero no podía ignorar la sensación de que esto no era el final. Aún quedaban preguntas sin resolver, asuntos pendientes y consecuencias que seguirían desarrollándose. Lo más difícil, me di cuenta, no era la exposición de las mentiras de Nathan y Leah, sino la realización de que las personas en las que más confiaba nunca habían sido realmente dignas de esa confianza. Y ahora era momento de seguir adelante. De verdad, esta vez. Actualización 3. Las secuelas fueron un torbellino. El artículo se difundió rápidamente, y pronto todos en nuestros círculos sociales supieron sobre Nathan y Leah. Nathan trató de hacer control de daños, poniéndose en contacto con cualquiera que pensara que aún podría estar de su lado. Sus mensajes eran una mezcla de ira y autocompasión, tratando de pintarse a sí mismo como la víctima de alguna narrativa retorcida que yo había creado. Pero la verdad ya estaba fuera. Las personas que una vez lo adoraron ahora lo veían por lo que era: un mentiroso, un manipulador, alguien que traicionaría a las personas más cercanas a él sin pensarlo dos veces. ¿Y Leah? No se sabía nada de ella. La última vez que escuché algo sobre ella, había empacado y dejado la ciudad, aparentemente incapaz de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Pasé los primeros días después de la publicación del artículo en un estado de insensibilidad. No sentía ganas de celebrar ni de disfrutar la satisfacción de la caída de Nathan. En cambio, me sentía vacía, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer, pero no supiera qué venía después. Durante tanto tiempo, Nathan había sido mi todo, y ahora ese mundo se había hecho añicos. Pasé por los movimientos, limpiando sus cosas del apartamento, contactando a las personas que se habían acercado para ofrecer apoyo. Mis amigos fueron comprensivos, pero había una distancia en sus voces, como si no supieran cómo acercarse a mí después de todo lo que había sucedido. Me había convertido en una especie de cuento de advertencia en nuestra comunidad, alguien que había sido agraviada pero también había hecho un espectáculo extremadamente público de ello. No podía culparlos por estar inseguros. Luego llegaron los mensajes de la familia de Nathan. Fueron los más difíciles de manejar. Su madre, su hermana, sus primos. Todos se pusieron en contacto conmigo, algunos rogándome que lo perdonara, otros acusándome de destruir a su familia. Estaba claro que Nathan había pasado sus días antes de que el artículo saliera contándoles su versión de los hechos, pintándome como la villana. Y aunque sabía que no debía importarme, no pude evitar sentir un pinchazo de culpa. No quería ser la villana. Nunca lo quise. Quería ser la mujer que amaba y era amada a cambio. Pero en lugar de eso, me había convertido en la persona que expuso la verdad, la que hizo imposible que alguien ignorara la traición de Nathan. Eventualmente tuve que bloquearlos a todos. No podía permitirme perderme en sus intentos de hacerme sentir como la mala. Tenía que mantenerme enfocada en lo que quería de aquí en adelante. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente comencé a sentirme más como yo misma otra vez. No fue fácil. Hubo momentos en los que miraba el espacio vacío a mi lado y sentía la ausencia de Nathan. Su presencia había estado tan arraigada en mi vida que me parecía extraño moverme por el mundo sin él. Pero sabía en el fondo que estaba mejor sin él. No sabía cómo sería mi futuro, pero finalmente era libre para darle forma. Comencé a pasar más tiempo con mis amigos, los que me habían apoyado a través de lo peor de todo. Aún quedaba mucha sanación por hacer, pero no lo estaba haciendo sola. No sabía qué depararía el futuro, pero ahora tenía esperanza. Esperanza real, no la falsa esperanza que Nathan me hizo aferrarme durante tanto tiempo. Y luego, aproximadamente un mes después de la caída, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje del día. Era corto y simple. Lo siento, nunca quise que llegara tan lejos. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo quería decirte que lo siento, y espero que algún día puedas encontrar en ti misma el perdonarme. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que Leah siguiera viviendo con las consecuencias de sus acciones sin nunca reconocer su disculpa. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que responder, aunque fuera para darme a mí misma un cierre. Así que respondí: no sé si puedo perdonarte, Leah. Lo que hiciste me lastimó de maneras que ni siquiera puedo explicar. Pero ahora estoy avanzando, y no voy a dejar que esto me quede atada al pasado. Espero que encuentres tu propio camino hacia la sanación, pero eso no incluye a mí. No esperaba una respuesta inmediata, y no la envió. Se sintió final, de una manera para la cual no estaba segura si estaba lista. Pero era la verdad y era el primer paso para dejar ir la última pieza de mi antigua vida. En cuanto a Nathan, nunca volvió a intentar arreglar las cosas. Después de la caída, después del daño, nunca volvió a ponerse en contacto, ni una sola vez. Era como si la persona que pensaba que conocía hubiera desaparecido por completo, y en su lugar estaba un extraño que ni siquiera se molestaba en explicarse. Y tal vez esa fue la mayor traición de todas. Pero de alguna manera extraña, ese silencio de su parte me dio paz. El mundo ya no necesitaba escuchar su versión. No tuvo derecho a justificar sus acciones. No tuvo derecho a reescribir la historia para hacerse pasar por la víctima.
La verdad había sido dicha, y ya no tenía más energía emocional para gastarle. Han pasado meses ahora, y he encontrado un nuevo sentido de mí misma. No ha sido fácil. Aún hay días en los que pienso en Nathan, en la vida que pensé que íbamos a tener, pero esos pensamientos ya no tienen tanto poder sobre mí. He aprendido a dejar ir, a aceptar que a veces las personas no son lo que uno cree que son, y que eso no es culpa tuya. No soy perfecta, y aún tengo mucho que sanar, pero he aprendido algo invaluable. Merezco algo mejor. Merezco honestidad, respeto y amor. Y mientras sigo adelante, sé que lo que venga estará construido sobre esas cosas, no sobre traiciones ni mentiras. Tal vez algún día encuentre un amor basado en la confianza. Tal vez no lo haga, pero de cualquier manera estoy bien. He aprendido a ponerme de pipi por mí misma, y eso es algo que nunca pensé que sería capaz de decir.